¿Cuándo quieren dar examen? Tendría que ser en las próximas 2 semanas. Entonces, amor, un video. Ahí está. A ver. ¿Cuándo damos el examen? El Día de la Madre. El Día de la Madre quieren dar, ¿no? No, Liz. No, licenciado. El 31, licenciado. 31, Liz. 30 o 31. No 31, podríamos licenciado. 31 porque es otra fecha. 30. 30. 30. 30, dice. 30, licenciado. 30, Me licenciado. parece buena 30. Ya, listo. 30 de mayo. Entonces, ¿En la mañana o qué hora será, licenciado? en nuestro horario de clases en los pabellones. Estoy bien, licenciado, gracias. El licenciado, ¿cuánto tiempo va a ser el examen? No sé, generalmente es media horita, una cosa así. Licenciado, en los pabellones del monobloc central, ¿verdad? Sí, yo les voy a quedar, ya hasta la siguiente semana ya vamos a ver dónde. Ay, salud a mí mismo. Listo. Ya está anotado. Así no nos olvidamos. Luego, ya que hemos definido fecha de examen, ahora hagamos nuestra materia, ¿no? Estábamos viendo un tema muy interesante que era la ética. Y todos estuvimos participando, licenciado. Incluso le estamos diciendo de que la ética es esto y la moral es esto. Incluso de que la ética estudia para la moral. Exactamente, muy bien. Fue una clase muy amena. La verdad me fui muy, muy feliz. Ahora vamos a ver respecto a la ética. Bueno, dijimos que la moral tiene que ver con las costumbres, valores de una sociedad, ¿no? Y la ética tiene que ver con el estudio de la moral, en realidad de buscar convencionalidades para su aplicación general, no para un grupo de personas en particular, sino para la sociedad en general, para todo el mundo mundial, como alguien diría. Nosotros vamos a aprender ahora algunos conceptos que se aplican en la investigación relacionados con la ética.
Sí, deme un segundito, perdón, deme un segundito, estoy buscando un archivito. Ya está. Voy a cortar la cámara para mejorar la señal. Vimos un video sobre cómo ha ido evolucionando la ética. La ética, varios de los conceptos que vamos a estudiar ahora, se han rescatado de las ciencias de la salud. El principio ético que debería guiar la investigación debería ser contribuir al bienestar, ¿no? Es cierto que se puede investigar también para el mal, para lastimar, para matar, etcétera. Pero la idea es de investigar para hacer el bien, para hacer de esta nuestra sociedad mejor. Seguir el ejemplo de Jonas Salk, que había encontrado una cura para la polio, para la poliomielitis, y la había donado al mundo, ¿no? Dentro de la ética, nosotros estudiamos algunas cosas interesantes. Unas cosas que tenemos que tener cuidado, ¿no? El primero tiene que ver con el consentimiento informado. ¿Alguno de ustedes se ha hecho alguna vez una operación, una cirugía? Sí, Licen. Cuando te han hecho la cirugía, ¿te han hecho firmar un consentimiento informado? Sí, un documento donde deslinda algunas responsabilidades y pasar alguna eventualidad. Eso más o menos he entendido que decía. Muy bien. Pero además, en el documento, por lo menos en teoría, tiene que explicarte de qué trata la cirugía, cuáles son los riesgos de la cirugía, porque no hay cirugía libre de riesgos. Y a pesar de eso, uno da el consentimiento y firma. ¿Es correcto? Sí, Licen. De eso trata el consentimiento informado. Nosotros vamos a hacer investigación sobre personas. En realidad, un grupo que estudiamos son las personas. Son sujetos de investigación. Es cierto que estudiamos también, podemos estudiar empresas, ¿no? Podemos estudiar municipios, gobernaciones, países, porque todos tienen información financiera. Sí, en algún caso probablemente no sea necesario, si la información es pública de los países, pedir consentimiento al presidente para que nos dé la información. Pero los sujetos sí. Ahora, si es una empresa y sus datos, sus estados financieros son públicos, probablemente no. Pero si no es público, no podrías tú como auditor estudiar y publicar información confidencial, ¿no? El consentimiento informado es un requisito para las investigaciones en ciencias económicas y sociales en general. Y en todas, ¿no? Las naturales, por supuesto, también, mucho más fuerte. En el consentimiento informado, el que va a participar de la investigación tiene que consentir participar. ¿Alguno de ustedes ha sido encuestado? No, licenciado. ¿No han sido encuestados nunca? ¿Nadie? Sí, licenciado. Bueno, Sí, y cuando has licenciado. sido encuestado, ¿no te han dicho de qué trataba la encuesta y te han preguntado si querías participar? Sí, al Raúl. comienzo me han consultado sobre esos aspectos. Muy bien, entonces lo que han hecho es han aplicado el consentimiento informado. Aquí he copiado una encuesta que me la hicieron por internet. Y
¿no? Y me dan los datos de los de contacto, me dicen de qué trata el estudio. Y luego me dice, ingresar a la encuesta implica su consentimiento a participar. Incluso esta encuesta pasa por un comité de ética, ¿no? No de cualquier universidad, esta es de la Universidad de Cornell. Ustedes saben que hay, junto con Harvard, y por supuesto los que se llaman la Ivy League, la Liga de las Mejores Universidades del Mundo, una de estas es la Cornell. ¿Sí? La Universidad de Cornell es una super universidad, ¿no? Ellos me han hecho una encuesta. Y en la encuesta, pues, me están preguntando si yo deseo participar. Antes de participar, recuerden, es consentimiento. O sea, yo tengo que consentir, tengo que permitir, o sea, darles mi visto bueno para responder, para participar, pero no lo hago de forma, como ustedes dirían, random. No, lo hago de forma informada. El consentimiento informado trata de eso, de que en cualquier investigación, los sujetos de investigación tienen que consentir participar. No podemos investigar si no hay participación, si no hay consentimiento. En el libro de Hernández Sampieri hay un ejemplo muy interesante, en realidad es una pregunta. Y dice, ustedes quieren investigar el comportamiento de los estudiantes. No me acuerdo si era el enamoramiento o algo así. Para lo cual desean investigar y desean observar cuál es el comportamiento de los estudiantes en los ambientes universitarios. En el atrio, en los jardines de la universidad, en los pasillos. Simplemente observarles. Y entonces, por observar, ¿debe pedir consentimiento? Pregunta. ¿Qué piensa? Y depende qué tan íntimo sea la relación. Si es una tomada de mano no pasa nada, pero si están ahí medio encariñados les incomoda, claro. Claro, entonces primero incómoda, ¿no? Si te van a pedir, decir, ¿sabes qué? Te voy a filmar mientras te das cariñito con tu pareja. No sé si vas a... no, gracias, digamos, ¿no? Pero ¿saben qué? Se observa, ¿no? En realidad, el atrio, ustedes son de primer año, no conocen los ambientes de la Montes, pero en la Montes tenemos cámaras en cada aula. Hay cámaras de video. Entonces, y claro, hay un letrerito que dice, usted está siendo grabado, ¿no? Hay una advertencia. Y la advertencia ya te dice que está siendo grabado. Y si tú quieres mantenerte en el lugar sabiendo que está siendo grabado, das tu consentimiento. Si no hay ninguna advertencia, si es una cámara oculta, está mal, ¿no? Tiene que haber una advertencia que hay una cámara que está siendo grabada. Y quien tiene que dar el consentimiento, dice, porque tiene que existir el consentimiento, en el libro de Hernández Sampieri recomiendan que el que tiene que dar el consentimiento es el que lo llaman el gatekeeper. Gate es puerta, ¿no ve? El keeper es el que administra la puerta, el que tiene la potestad sobre el que controla dónde está la cámara, que es el rector o el dueño, el decano de la facultad. Él tendría que dar el consentimiento de que se va a grabar a los estudiantes y que esa grabación va a ser estudiada, ¿no? Y los estudiantes tienen que tener un aviso, un letrero que diga que están siendo grabados. Porque puede estudiarse varias cosas, ¿no? No sé, el enamoramiento, la violencia en parejas. Entonces, puede haber varias cosas. Simplemente observando se pueden mirar esas cosas, ¿no? Pero tiene que haber un consentimiento. Las investigaciones tienen que tener un consentimiento. Ustedes a fin de año van a hacer como trabajo final de la materia una propuesta de investigación. Y entonces en la propuesta van a hacer una propuesta de encuesta.
cuando hagan su propuesta de encuesta, no se olviden que su encuesta tiene que tener un parrafito, 2 parrafitos, una introducción que pida al que lo van a encuestar su consentimiento. Pero antes de pedir su consentimiento, tienen que informarle de qué trata la encuesta. A eso se refiere con este primer punto. Un consentimiento informado. Hay varias formas de sacar información, de recolectar información. La encuesta, un grupo focal, una entrevista a profundidad. ¿No? En todas estas tiene que haber un consentimiento informado. Cualquier rato me interrumpan, por favor. Si hay alguna pregunta, voy a pasar al siguiente. Las personas pueden decir cualquier rato no quiero, ¿no? Entonces, si no quiere participar, pues se retira y no se le puede insistir. No hemos hablado la otra vez, pero especialmente en ciencias de la salud, hay comités de ética que aprueban los protocolos de investigación, las propuestas. La OMSA tiene, por ejemplo, un comité de ética de la OMSA. Y hay un comité de ética nacional para las investigaciones en salud. A pesar de que sea una encuesta, que puede ser una encuesta que ustedes crean que no va a hacer daño a las personas, etcétera, tiene que pasar por el comité de ética. El comité de ética aprueba que ese es un procedimiento válido y que continúa. Las universidades, las instituciones de investigación se aseguran de que sus procedimientos pasen por el comité de ética. Claro, hay un comité de ética de bioética. Gracias, Joana. Bueno, el segundo concepto tiene que ver con el anonimato y la confidencialidad. Las investigaciones recogen información. Se recoge información sobre datos personales. Les he dicho el otro día que voy a dar puntos extra a los que participen del censo este año. Seguramente el censo va a llamar a que haya encuestadores. Entonces, les invito a participar. Es una experiencia muy interesante. Participe. Yo en su momento participé. Y pues como encuestador tú vas a recoger información. Vas a visitar la casa de alguien. Vas a conocer cómo vive, cuántos viven, si trabajan, si estudian, si la casa es propia. Información que si estuviera puesta en malas manos, es un peligro, ¿no creen? Si alguien sepa cómo vivo, si vivo solo, si estoy enfermo, tengo una discapacidad, es un peligro. Por eso lo que se busca es que seguramente los encuestadores van a firmar protocolos de confidencialidad. Y además el censo, los que recolectan toda la información, todas las boletas censales, las encuestas, cuando procesen los datos, nunca van a publicar los datos de las personas, sino van a publicar datos en general. Pues se va a respetar que no se conozca el dato particular de Juan Pérez, sino se sepa los datos generales de la población. Cuántas personas viven en el lugar, cuántos tienen vivienda propia, cuál es la estructura de edades, la estructura etaria, etc. Cuando ustedes hagan una encuesta, se recomienda que la encuesta, por ejemplo, no pregunte nombre. En el caso del censo sí va a preguntar nombres, porque el censo es diferente, pero una encuesta común y corriente se recomienda no nombre. No es necesario. Sí hay, no hay nombre, pero las encuestas se hacen de tal manera que se tiene que asegurar que las respuestas también sean correctas. Yo les comento que cuando era joven,
como ustedes, así estudiante en la universidad, yo trabajaba en una empresa que se llamaba Encuestas y Estudios. No sé si seguirá viendo la empresa. Pero yo era estudiante universitario y un amigo me llevó, me dijo, ¿no quieres hacer encuestas? Sí, claro. Y me llevó. Y me pagaban por encuesta. Cuando había necesidad de encuestadores me llamaban, yo salía a hacer encuestas y me pagaban por encuesta. Yo andaba feliz porque me pagaban como estudiante, mi trabajito era hacer encuestas, chiquito, pues mi trabajo. Y ¿qué es lo que sucedía? Les cuento porque tiene que ver con el principio de anonimato y confidencialidad. Nos daban encuestas para hacer. Había encuestas muy difíciles y otras mucho más sencillas. Había, por ejemplo, una sencilla era que todo el mundo quería hacer, era un monitoreo de los medios de comunicación. Se preguntaba a una misma familia durante mucho tiempo qué canales de televisión ve, qué radios escucha y en qué horarios y qué programas. ¿Para qué servía eso? Para monitorear qué medios son los más escuchados y para mandarles publicidad. Si sabías que Panamericana era la más escuchada, entonces su publicidad era más cara. Podías saber qué es lo que la gente escucha más. Ese era el fin de eso. Eso era todo el tiempo. Pero había otras encuestas muy difíciles que a veces aparecían una sola vez. Me acuerdo que esa vez estaban por introducir los celulares. No había telefonía celular. Iban a colocar los teléfonos por primera vez. Y estaba dirigido a ejecutivos. Y hacer una encuesta en la que preguntábamos a ejecutivos de empresas. Muy difícil la encuesta y muy larga. Y muy difícil encontrar los ejecutivos de las empresas. Además que te den harto tiempo. Y te pagaban muy bien por la encuesta. Esa vez creo que era cada encuesta de ejecutivos 100 bolivianos a precio de ahora. Es que hagas 2 encuestas ya la habías hecho. Pero, ¿saben qué es lo que sucedía? Las encuestas eran confidenciales. No podíamos mencionar el nombre del ejecutivo, ¿no? No había, o de la persona, de la ama de casa que escuchaba radio y veía televisión. No había nombre. Pero sí las encuestas incorporaban puntos de control. ¿Por qué? Pues había encuestadores también, que no eran muy honestos, ¿no? Y se inventaban la información. Porque las encuestas son difíciles, largas de hacer también. Entonces había encuestadores que no eran honestos y se inventaban la información. Te dan una encuesta y tú pues podrías inventarte y decir que la has hecho, ¿no? Y además, como es confidencial y anónima, ¿cómo podrían saber? Entonces, los que hacían las encuestas para asegurar el anonimato y confidencialidad no anotaban nombre, pero sí pedían, por ejemplo, dirección. Calle David Crespo 1420, por ejemplo. Y entonces venía un supervisor y el supervisor venía después de 2 días, 3 días, una semana, al azar, tocaba la puerta de la calle David Crespo 14, no sé qué les dije, y decía, ¿a usted le vino a visitar un encuestador? Y seguramente alguien contestaba sí o no sé, ¿no? Si decía sí, sí vino a visitarme un encuestador, le preguntaba, ¿a usted le preguntaron qué radio escucha a mediodía? ¿Qué respondió? Es una pregunta al azar, de las varias preguntas, le decían al dueño de casa. El dueño de casa, por ejemplo, decía, sí, me entrevistaron a mí y respondí Panamericana. Gracias y sí. De esa manera el supervisor, al escoger una pregunta al azar, se aseguraba que la encuesta no haya sido inventada. Había toda una estructura para asegurar la confidencialidad del anonimato, pero para asegurar también que el encuestador haya hecho la encuesta en ese lugar. La otra cosa que vamos a aprender sobre las encuestas es que las encuestas se hacen en base a 2 criterios, ¿no? La selección aleatoria y el criterio de el tamaño de la muestra. A fin de año más o menos lo vamos a ir aprendiendo, en el último trimestre. Por lo pronto, lo que ustedes tienen que saber es que cuando hagan una encuesta, no solamente encuesta, hay varios instrumentos sobre el anonimato y la confidencialidad. Vamos a ver. Por ejemplo, los grupos focales, ¿no?
Ah, dice video ya no disponible. Bueno. Este video ya no está disponible. Cuando nos van borrando, pues, ya no está disponible. Hay... ¿Ustedes saben qué es un grupo focal? ¿Alguien sabe? Ese es un grupo focal. En el grupo focal, claro, aquí seguramente esto es de alguna universidad, etcétera. En el grupo focal se conforma un grupo entre 7 personas a 12, no tiene que ser muy grande. Y se prepara 7 personas que son del área de tu interés, ¿no? Si tú estás investigando, por ejemplo, no sé, como decíamos, la violencia en la pareja, tal vez 7 parejas, 7 hombres en otro grupo, 7 mujeres que tengan su pareja en la universidad. Y se los reúne al grupo y hay 2 o 3 personas investigadoras. Uno es muy difícil que lo haga, son 2 o 3. Se recomienda que sea grabada la sesión en la actualidad. Hay salas especiales para los grupos focales. Salas especiales en los cuales, por ejemplo, esos vídeos que no te pueden ver, ¿no? Y ahí está, miren el vidrio, ¿no? Y ese es el grupo focal, el focus group. Y ellos están detrás. Están viendo las reacciones de ellos al mirar un programa. Por el consentimiento informado, los que participan del grupo focal saben que están siendo observados. Pueden ser grabados, pero cuando salgan los resultados de la investigación, el investigador nunca puede decir Juan Pérez, María de los Ángeles, no, nunca. Solo dirá, hay una persona que sí agredió a su pareja. Hay otra mujer que declara que su pareja todo el tiempo la llama para saber dónde está. No sé, me estoy inventando, ¿no? Nunca va a decir quién, porque tiene que respetar el anonimato, la confidencialidad. Y todos los que participan del grupo focal, pues han consentido participar, ¿no? ¿Por qué hay 2, 3 personas en el grupo focal? Aquí están presentándose en este video, ¿no? No voy a entrar a detalle, no quiero ver el video. No se recomienda que digan su nombre. Se recomienda que digan un nombre cualquiera. Y el investigador, si algún rato graba, solo se queda con él. Y si no se graba, se anota, solo se anota persona 1, persona 2, persona 3. La otra cosa que sucede es que hay 2, 3 investigadores, porque no solo se observa en el grupo focal, no solo se escucha, sino también se observa. En los grupos focales se observan los gestos. Uno está notando los gestos, incluso lo que está haciendo la otra persona. Porque la otra persona con una mueca, con una risa, puede manifestar consentimiento, desagrado, desagravio sobre lo que está pasando. Entonces los investigadores, uno está notando gestos, otro está notando lo que dicen los demás y el otro está observando, ¿no? Para ver si algo se les escapa. La idea del grupo focal o la entrevista a profundidad es encontrar realmente lo que piensan las personas, ¿no? La esencia, ese dato profundo, verdadero.
Entonces, tiene varios requisitos el hacer grupos focales, ¿no? Es muy, muy interesante en hacer los grupos focales. Y claro, por eso pasa también el vídeo, ¿no? Alguien está observando atrás. Alguien está observando. Bueno, en cualquier caso, grupo focal, encuesta, se mantiene el anonimato y la confidencialidad. Alexis Marco, ¿quieres decir algo? Sí, Lice, respecto a eso de los grupos focales, también creo que se puede, no sé si es el mínimo 7, pero he visto un experimento donde hacen ese experimento, ya no usa vidrios, ¿no? Hoy en día, sino cámaras, y con la cámara igual se puede percibir varias cosas, donde hay un niño que le dicen que no toque un pastel o algo así, y el niño se ve si tiene ética o cómo son sus valores, todo eso, y la tentación es grande, ¿no? Es divertido ver cómo su manito se aproxima y algunos solo lo contemplan, ¿no? Se quieren distraer o se tapan los ojos y cosas así interesantes que normalmente no vería situaciones en la calle, o cosas así. Creo que para eso es, ¿no? El grupo focal. Son dos cosas diferentes. Una cosa es un experimento, que ahora ustedes van a ver muchísimo en YouTube, llaman experimento social, ¿no ven? Le llaman. Vamos a hacer un experimento social, le llaman. Que la verdad que no tiene nada de experimento social porque no rige, no sigue el método científico. El otro día alguien aquí en La Paz llamó un experimento social y se puso a vender carne de perro en una calle, una avenida. Puso su letrero, carne de perro, y puso experimento social. Es diferente. Son tres cosas diferentes. Un grupo focal no es un experimento, es una conversación con un grupo de personas, ¿sí? En el cual se los invita. Ahora, por supuesto, hay grupos focales como estos virtuales también, ¿no? Con la virtualidad se conversa con las personas. ¿Sí? Y no es que se está experimentando con ellos, no es que se les... Puede ser que les invites a probar un refresco, algo para, por ejemplo, puede haber un grupo focal para probar el sabor de una nueva gaseosa que desea introducir al mercado la Coca-Cola. ¿Sí? Pero es diferente. Luego, el famoso experimento social que dice, este que parece... a ver si está el de carne de perro en La Paz. Estos no son experimentos sociales, en realidad. Son algo que se le ha ocurrido a alguien. Experimento social ella. ¿No? Y hacen alguna cosa. Adóptame. Vendo carne de perro. O figuran una pelea, o hacen una pelea, simulan una pelea y a ver quién se para a defender a alguien. ¿No ven? Experimento social perro abandonado. Y hay varios que los tildan de experimentos sociales, pero la verdad no son experimentos sociales. El experimento social sí existe. Pero el experimento social tiene que seguir una rigurosidad metodológica. Esto no es más que un show. Está bien, podrías indagar cómo se comportan las personas. Pero no es una situación controlada. Es aleatoria. Un experimento social es un experimento social verdadero, es una situación controlada. ¿A qué me refiero, por ejemplo, a eso como crítica desde el rigor científico? No sé, justo ese momento, ese día en el que está ahí un perrito, está pasando una defensora de los derechos animales y lo adopta. Y tú dices, las personas sí adoptan los perritos. Ya se ha roto el experimento. El experimento tiene condiciones, grupos aleatorizados, grupo experimental, grupo control, observación con una fuerte validez interna. El número de la muestra es grande, 600, 800 personas en un experimento social.
Entonces, esto realmente no es. Ahora ustedes van a ver, mucho aparece en las redes sociales. Yo veo harto experimento social en internet. Harto aparece. Ahí están, experimentos sociales. Claro, están tratando de ver qué pasa, no sé, qué es el auto con sangre. No sé, tantas cosas. Cómo reaccionan ante un secuestro, qué sé yo. Pero no es un experimento social verdadero, ¿no? Simplemente es un youtuber, alguien que quiere hacer algo, le llamo experimento social. Cuando veamos el tema del experimento, ustedes van a ver que efectivamente esto no es un experimento. No sigue el rigor científico. Nunca podría ser publicado, por ejemplo. No van a ver una revista científica, esta cosa que le llaman experimento social. Porque no está siguiendo el rigor que vamos a aprender nosotros. Bueno. No sé cómo ha llegado a ese tema, pero ya es. Veamos el tema del anonimato y la confidencialidad. Decíamos, bueno, entonces, el grupo focal. Llamamos eso porque uno de los compañeros mencionó un grupo en el que había una suerte de experimento, ¿no? Ese es diferente, ¿sí? No, un grupo focal es diferente. Luego tenemos otro principio ético que dice no arriesgar el bienestar de los sujetos objeto de estudio. Se estudia pues muchas cosas, ¿no? Como alguien dijo acá, puso un comentario, su compañero dijo, podemos probar Mineragua versus la nueva Fanta. Ya está bien, sí. ¿Cuál es su sabor? Yo conocí a algunos peruanos y los peruanos, por ejemplo, están traumados con el sabor de la Inca Kola. ¿No? La Inca Kola es un súper refresco, está muy bien. Entonces, a veces jugamos, ¿no? Nos colocamos varios vasos de oro, Inca Kola y no sé qué, y a ver si diferencian el sabor. Y bueno, o papaya salvieti, ¿no? Que se parece a la papaya salvieti y la Inca Kola. No les quiero traumar con los resultados, pero podría decir que ese es una investigación, digamos. Ahora, podría hacerlo serio, ¿no? Podría hacerlo serio, con aleatoriedad, con tamaño muestral, con grupo control, grupo experimental, ¿no? Entonces, podría ser un experimento serio para diferenciar la Inca Kola o la Mineragua de la Fanta, como dice su compañero en el grupo. Pero tengo que asegurarme que yo no arriesgue el bienestar de los sujetos de investigación. Que tomar un vaso de refresco no los lastima. ¿No ve? Por eso hay ese comité de bioética. Porque en salud, especialmente en salud, pues yo estoy ahora trabajando, soy parte del equipo de eficiencia de las vacunas. Y en eficiencia de las vacunas se va a medir el nivel de anticuerpos de los vacunados. Y el nivel de anticuerpos de los vacunados se mide con una prueba de laboratorio. ¿Y cómo se hace una prueba de laboratorio? Tienen que meter una jeringa y sacar sangre. Y eso le llaman los médicos invasiva. Entonces el comité de bioética tiene que asegurarse que el procedimiento de sacar sangre sea no dañino para la población. Ya es catalogado invasivo, ¿no? Pero ahora uno dirá, y una simple encuesta lastimará a las personas. A veces, Escucho. Compañero, estabas bien. licenciado, una encuesta a veces sí puede hacer daño. En primera porque a veces cuando preguntan, pueden tocar un tema muy delicado para esa persona. Tendrían mucha suerte de no tocar ese tema según las preguntas que hayan formulado correctamente. Correcto. Es más, hay preguntas inevitables. Si estamos hablando de un estudio sobre violencia, hace algunos años en la universidad, en nuestra clase de métodos de este horario, justo de nuestra clase, vinieron unos universitarios, hicieron una encuesta tenía dos componentes en la encuesta.
Preguntas sobre salud sexual y reproductiva y sobre violencia. Era una encuesta grande, hicieron en todas las facultades y carreras. Bueno, entraron en la clase de métodos, ¿no? Entonces yo me presté el cuestionario, los dejé trabajar. Yo tuve varias observaciones, les hice conocer a los encuestadores, todos jovencitos, no sabía, no había un supervisor. Les hice notar los problemas, pero yo leía las encuestas, ¿no? Entonces, entre las encuestas, por ejemplo, estaban si había sufrido una violación la persona. Una violación, claro, implica revictimizar a la persona, ¿no? Desde el lado psicológico es volver a recordar algo que quiero olvidar. Entonces sí puede afectar el bienestar de las personas. Las encuestas sí podrían hacerlas. Hay que tener cuidado con las encuestas también. El cuestionario debería advertir al inicio en el consentimiento informado que tiene preguntas sensibles. Ese cuestionario sí decía al principio. Tenía un consentimiento informado, claro, seguro los docentes lo prepararon, ¿no? Y advertía que había preguntas relacionadas con las prácticas sexuales de los estudiantes y sobre la violencia que habían sufrido o que realizaban. Se advertía, uno está libre de participar o no, ¿no? Pero advertía en el consentimiento informado. Pero la idea en general en las encuestas es no arriesgar a los sujetos, ¿no? Por supuesto, es mucho más fuerte el tema en salud, porque pues la industria farmacéutica aplica, al finalizar los estudios de un nuevo fármaco, aplica el fármaco en las personas, ¿no? Y quiero observar los efectos adversos que podría tener en las personas. Lo mismo las vacunas en la fase 4 de los estudios, pues han aplicado, han vacunado a miles de personas y se han verificado los efectos adversos. Ustedes saben que en el caso de las vacunas, especialmente algunas europeas, generaba coágulos, ¿no? Pero eso es parte, la idea es que el estudio no arriesga a las personas, nuestro principio ético general. Como verán, estos principios son muy globales, ¿no? No es que pertenecen a un país u otro, son principios recomendados para cualquier práctica en cualquier país. Luego otro principio, tener cuidado al aplicar incentivos a la participación. A veces las investigaciones pagan por participar. ¿Por qué pagan por participar? Porque más que pago, no debería pagarse primero por participar, ¿no? Lo que sí se debería hacer es motivar a que participen con otros motivadores que no sea el dinero. Por ejemplo, decir a las personas que su información es importante, pues van a contribuir con solucionar un problema. Yo me acuerdo de un caso que me pasó a mí. Yo les decía que trabajaba yo en una empresa de encuestas, ¿no? Entonces, me acuerdo que en la empresa de encuestas, ellos hacían grupos focales. Y me acuerdo que una vez, claro, nos decían, ¿no? A los encuestadores, usted conoce por ejemplo, me acuerdo que me dijeron, conoce una señora que le gusta jugar cartas, que apuesta, que juega RAM y esos grupos de señoras que juegan. ¿Conoce? Me preguntan. Yo conocí a una señora que jugaba cartas. Y claro, yo le invité a participar de la encuesta. Ahora ellos me dijeron que cuando participe le iban a dar un presente. Yo no sabía qué presente. Creo que les regalaban unos bolígrafos, unas tacitas, unas cosas bonitas les regalaban. Y a mí me pagaban por llevar a la persona. Claro que yo me pregunto, no sé, les pregunto a ustedes, a ver, piensen ustedes. A ver, compañeros, nos vamos a quedar hoy día de 9 a 10 de la noche con una investigación sobre el chanchullo. ¿Cuántos quieren regalarme una hora para participar de una entrevista? Levanten la mano. 1,
2, 6. Ya bueno, hay hartos voluntarios. Ahora si les digo, vamos a investigar sobre el chanchullo y a todos los que participen de la investigación les voy a pagar 200 bolivianos. Claro, y ahí seguramente todo el mundo levanta la mano. Porque le estoy pagando 200 bolivianos por participar. Entonces, claro, incluso si yo hubiera sabido que se pagaban, hubiera dicho, a ver, señora, usted juega cartas, si va a este estudio le van a pagar $100. La señora ha dicho, aunque no juegue cartas, yo voy a ir por $100. ¿No ve? ¿No cree? Entonces, cuando uno paga plata por investigar, pues hay un problema, ¿no? Es cierto, alguien decía en la anterior clase, en estudios médicos se paga a los que participan, sí, pero son bien estudiados, ¿no? No vaya a ser que alguien, pucha, que no tenga un riñón por tener más plata, participe de un estudio y pierde el otro riñón. No, las investigaciones son muy precavidas en muchas cosas. No se recomienda pagar para que participen de la investigación. Hay otras formas, ¿no? Yo participo, por ejemplo, de una encuesta. Yo estudié, les decía, mi maestría en una universidad que se llama Pompeu Fabra. Desde esa universidad me mandan una encuesta una vez al año y me preguntan qué es de mi vida, qué estoy trabajando, qué hago, hacen un seguimiento a los estudiantes. Y me motivan con 100 euros. No me pagan. Simplemente dicen, entre todos los que contesten las preguntas, vamos a sortear 100 euros. Nunca me ha tocado, pero bueno, digo, bueno, al menos participaré por ahí, me gano 100 euros. Entonces, claro, motivan ahí, ¿no? No están pagando, pero están dando una señalcita chiquita. Ahora, lo que sí se debe hacer es, claro, en algún rato hay que reconocer el transporte de los voluntarios. Yo he trabajado mucho con voluntarios. Esto casi sale de mi cosecha, ¿no? Yo he trabajado mucho con voluntarios de todo tipo, en las ciudades, en el campo. Y me acuerdo una época, yo hacía entrevistas a gente que vivía cerca de Río Mamoré. Yo entrevistaba desde Trinidad. Pero la gente de las comunidades tardaba hasta un día en llegar a Trinidad, viajando por río. Y gastaban combustible, la lancha, varias cosas. Yo tenía que no pagarles, pero tenía que reconocer al mano su gasto de transporte. ¿Cómo le voy a hacer venir a entrevistar y lo voy a dejar? No, tenía que reconocer al mano su gasto de transporte, alimentación, hospedaje, por el tiempo que se iba a quedar en Trinidad. Y eso es justo, me parece, no es que estoy pagando. Hay que tener cuidado en la aplicación de estos incentivos. Si son exagerados, en realidad causa sesgo en la investigación, pero sí es interesante como motivador, ¿no? Hay que motivar. Lo ideal es usar otros que no sean monetarios. Bueno, otro. Qué fácil. ¿Sí? Licenciado, no, continúe, perdón, es que hace poco no se le escuchaba. Ya, gracias, perdón. Si quieres, repito un poquito. Les decía, tienen que tener cuidado con los incentivos en la participación. No se puede dar plata porque la gente iría por la plata a participar de la investigación. Sí puede haber un reconocimiento de los gastos que las personas hicieron por participar, su transporte, su alimentación, etcétera. O darles otro tipo de incentivos que no sea dinero. Es decir, sabes que es importante tu participación, pues con tu ayuda vamos a disminuir la violencia en la pareja. Es importante tu participación, pues con tu ayuda vamos a contribuir a generar empleo. Unas cosas como esa, ¿no? Y si hay algún rato, hay algún incentivo que sea mínimo. Y decía que además de ese hay otro principio ético que tiene que ver con el respeto a los participantes de la investigación. Uno piensa que las investigaciones son
Hacer un grupo focal es sencillo, ¿no? Ay, qué fácil, entrevistaremos. Mira, es una reunión comiendo algo y tomando un refresco. Qué fácil entrevistar. No, 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 hay técnicas. Entre los entrevistados en el grupo focal hay algunos que participan más y otros menos. Hay los calladitos que no participan siquiera. Y otros que todo el tiempo quieren opinar o quieren imponer su opinión. Y no falta el que hace bullying. ¿No ve? Alguien dice, ay, pero jalar la oreja no es pues violencia. Ay, ¿qué te pasa vos? ¿Cómo vas a hacer? Entonces el moderador tiene que controlar esas cosas. Tiene que respetar las opiniones de las personas. O alguien puede decir, sí, pero la violencia también es con los animalitos, o los animalitos nos castigamos. Y no sé, pues te puede decir, claro, el moderador, imagínense que alguien está hablando de los animalitos y diga, ¿sabe qué? Pero no estamos hablando de los animalitos, estamos hablando aquí de la pareja. Y ya ha afectado la sensibilidad de la persona. O de los grupos marginados, ¿no? Hay que tener cuidado, las encuestas, etcétera, no burlarnos de las respuestas. Ni manifestar gestos. Al momento de hacer la encuesta podemos encontrar que las personas hasta no conozcan algún concepto. No podemos burlarnos ni reírnos ni nada, ¿no? Eso es su pensamiento, lo respetamos. Bueno, resultados son estos. Por supuesto, uno de los principios importantes es que los datos que sacas, como el Cacho dice, ¿no ve? Lo que sacas se anota. Pero no es siempre así, ¿no? Hay dos economistas, Akerlof y Schiller, que tienen un libro sobre la economía de la manipulación, se llama su texto. Dan un ejemplo de una farmacéutica basada en hechos reales. Una farmacéutica que, sabiendo que el fármaco causaba infarto de miocardio y derrame cerebral, no lo mencionaron en su estudio. Y se dice que desde que han lanzado el medicamento han provocado 26,000 muertes. No han escondido su estudio, ¿no? Y hay formas de esconder los estudios, ¿no? Lastimosamente las farmacéuticas o los investigadores hacen lo que los contadores hacen como maquillaje contable, que es poco ético, ¿no? Miren, aquí dice tabaco, Centro de Investigaciones de la Industria del Tabaco. Hoy están los investigadores. La industria del tabaco es de los cigarrillos, ¿no? Ustedes saben que el cigarrillo, ¿qué causa? Cáncer pulmonar. Cáncer, licenciado. Cáncer. ¿Sabían ustedes que al inicio, los años 40, creo que es los años 40, ya se dieron cuenta que el tabaco causaba cáncer? Y es real, la industria tabaquera contrató sus propios investigadores para demostrar que el cáncer no era provocado por el tabaco, sino era un problema genético. Era una guerra de los institutos de investigación, si quieren, neutrales contra las tabaqueras. Al final, por supuesto, ganó la verdad. Pero miren esta frase, ¿no? Para que vean este ejemplo. Me gustó este ejemplo. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿alguien me lo puede leer? Y, a ver, léanlo con calmita porque hay que saber entender esto. Excelentes estadísticas de salud. Los fumadores tienen menos probabilidad de morir por enfermedades relacionadas con la vejez. ¿Es cierto o verdadero? ¿Es cierto o falso? ¿Y qué esconde? Falso. Falso, ¿verdad? Alto es cierto, licenciado. Cierto, A porque ver, lean otra vez. Hay que leer, hay que saber leer. Estoy probando su capacidad lectora.
Verdadero, porque se van a morir antes. Verdadero, licenciada. Ah, sí. Claro, como Es no ha llegado la verdadero. vejez. Verdadero. Verdadero. Licenciada. Absolutely verdadero. Absolutely. Ah, Es verdadero. El Centro de Investigación del Tabaco dice, genial, los fumadores nunca van a tener o no van a tener menos probabilidades de tener enfermedades relacionadas con la vejez. Demencia senil, por ejemplo, ¿no? Parkinson. No van a tener. ¿Por qué? Porque no van a llegar a la vejez, pues. Se van a morir antes. Entonces te están diciendo una verdad, pero te la están explicando de tal manera que si no lo lees bien o no lo entiendes, ay, genial, debo ser fumador, no voy a tener enfermedades relacionadas con la vejez. Claro, porque te vas a morir antes. Entonces es un tema ético, parece sencillo, ¿no? Los resultados son estos, pero no es así. Lastimosamente los resultados de las investigaciones tienen connotaciones muy fuertes en la definición de políticas públicas. Es posible que el investigador no esté pensando en esto. O sí, tal vez, no sabe. Puede ser que no tome conciencia. O sí la tome, tal vez la sabe. Pero su resultado afecta, pues, la definición de políticas públicas. El otro día alguien decía, vamos a tener el censo, ¿no? Y alguien decía, no alguien, los cocaleros de los yungas decían, que se pregunte en el censo de dónde proviene la hoja de coca que usted consume. Interesante, ¿no? Porque si la gente responde que la hoja de coca que consume es de los yungas y no del chapare, entonces diríamos que la hoja del chapare va para otro lado. Los que saben de hoja de coca saben que la hoja del chapare es más grande, ¿no? Diferente. Por lo menos yo que tengo mi coquita, tengo mi hojita de coca de los yungas. Interesante, ¿no? La propuesta de los cocaleros, pero tiene su efecto en política pública. El otro día han estado, es que ahorita no lo tengo, está en el Facebook. Y nos vamos a distraer si entramos al Facebook. Alguien sacó, están sacando los estudios de los abuelos que están en la universidad, ¿no ves? Me refiero a los que están muchos años y no vencen una materia. 20 años siguen en segundo semestre. Como el caso de este señor Mendoza, que además gana 21,000 bolivianos, ¿no? Se están preguntando, las autoridades están preguntando, ¿cuántos años deben estudiar en la universidad? Y si es realmente ser dirigente es un negocio, por eso se perpetúan en el poder. 20 años y no superar segundo semestre, pues algo está mal, ¿no? No es que ha venido a estudiar, sino son otros intereses. Pero eso viene de una investigación, pues. Una investigación que te diga cuántos años permanecen. Y hay una investigación interesante de la carrera de administración de empresas que pregunta cuáles son los motivos de los que las personas se quedan mucho tiempo. Es cierto, hay motivos válidos. Yo los respeto. Hay gente pues que trabaja. Trabaja, tiene familia y avanza, lento, pero avanza. Entonces, ¿cuál es la definición de políticas? Pues las investigaciones, vuelvo, pueden tener impactos económicos, sociales, sus resultados. Pero lo que hay que hacer como investigadores hay que tener resultados honestos. No podemos manipular nuestros resultados a conveniencia. Porque si lo hacen, pues van a generar daños, ¿no? Como este caso de esta empresa farmacéutica que ha provocado 26,000 muertes.
Bueno, otros asuntos éticos, plagio, ¿no? Ustedes seguramente por inocencia, en algún rato por presión, qué sé yo, algunos agarran, copian y pegan, ¿no? El profe ha dicho que investigamos tal cosa. Bueno, hay que copiar y pegar. Por lo menos en mis tiempos, yo soy más antiguito, no teníamos celular para tomar foto. No había fotocopiador en la biblioteca, ¿no? Y no había cosas en internet, nadie tenía internet. Yo me acuerdo, cuando me pedían un trabajo, tenía que ir a la biblioteca con mi cuaderno, tenía que leer lo que estaba buscando y copiar en mi hojita. Y después pasarlo con mi máquina de escribir. Y claro, no podía copiar el texto de 20 páginas, no tenía que resumirlo. No había ni copiar y pegar. En cambio, ahora tenemos una mala costumbre de hacer plagio, ¿no? Y lastimosamente esto lo vemos a varios niveles. Digo lastimosamente. Pero, claro, no podemos hacer plagio, ¿no? De ninguna manera. Hay una frase que dice, un profesor mío me lo repetía mucho, me decía, Vicente, no es malo copiar. Tú puedes copiar, me dicen. Sí, súper, le digo. Lo que tienes que hacer es que cada vez que copias, tienes que mencionar de quién has copiado. Y no puedes copiar cosas largas. Una frasecita la puedes copiar y dices de quién la copié. Esto lo dijo tal persona. Y haces una referencia bibliográfica. No es malo copiar. Lo malo es no decir de quién se ha copiado. Si copian y mencionan la fuente, no hay problema. Si copian y no mencionan fuentes. Y aunque lo parafraseen, es decir, coloquen su contenido en sus palabras de ustedes, la idea es de otra persona y hay que mencionar la fuente. Bueno, actualmente, por suerte, tenemos detectores de plagio, ¿no? Este es un detector de plagio. Este es un detector de plagio. Aquí está en internet, ¿no? Este es un detector de plagio. Muchas universidades tienen... A ver, voy a copiar ese pedacito que acabo de colocar, comprobador de plagio. Acabo de mi propio texto estoy copiando esto, voy a ver si hay plagio. Claro, el comprobador de plagio busca en todas las páginas de internet, ¿no? Yo he tenido la suerte de hacer algunas cosas en la Universidad Católica, en posgrado. Y bueno, aquí dice 100% único, dice, ¿no? No plagiado. La Universidad Católica tiene su detector y tiene un detector de paga, ¿no? Nosotros, claro, yo tengo que usar uno de estar en internet que me permite subir una hojita, no puedo ver, tengo problemas, ¿sí? Pero si tuviera el de paga, haría como en la Católica. El de la Católica mete toda la tesis, todo el trabajo y revisa su detector. Y además la Católica tiene una virtud. Como es un software de paga, todas sus tesis y todas sus monografías y trabajos que hacen sus estudiantes están almacenados en ese detector de plagio. Entonces alguien saca otra vez, dice, esto ya fue presentado en un trabajo anterior, aunque el trabajo no esté en internet, sino haya sido presentado en una monografía, en un trabajo de los estudiantes. Porque se va autoalmacenando ese detector de plagio. El Google tiene una opción para los estudiantes con el Google Académico que estaba de prueba, no sé cómo estará ahora. Pero hay posibilidades de revisar, ¿no? Entonces, por supuesto, un tema ético es no plagiar. Otros temas éticos interesantes, respeto a la cultura, grupos marginados y minorías. Hay que respetar la cultura local. Los investigadores trabajan con personas y las personas tienen su cultura. La cultura nuestra dice varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura nosotros chayamos, coamos,
Yo me acuerdo, aquí les he puesto un ejemplo muy interesante. Claro, lo saqué de una noticia del periódico. Yo lastimosamente no guardé la noticia, pero me acuerdo lo esencial. No es que estoy plagiando, por si acaso no es una idea que ahí estoy tomando, ¿no? Para efectos de la ética. Me acuerdo que un grupo de arqueólogos fue al lago Titicaca y realizó una COA. Claro, en el periódico no dice por qué hicieron la COA, ¿no? Solo dice, llegaron un grupo de arqueólogos y para investigar qué había bajo el lago Titicaca como restos arqueológicos de los quechuas, de los incas. Y se ven las fotos ahí, claro, de los investigadores en sus trajes de hombres llana, ¿no? De los, ¿qué se llaman esos trajes? Un buzo. De los buzos. Buzo. Los buzos, ¿no? Y se los ve ahí en sus trajes. Pero en las fotos que aparecían en el periódico estaban coando. Claro, yo veo la coa y claro, saltan mis ojitos y dicen, claro, están coando. La gente tal vez común y corriente no entendería por qué están coando. Pero yo desde el lado, desde mi óptica de investigador, claro, digo, están coando porque seguramente para entrar al lago y tocar objetos arqueológicos tienen que pedir permiso. ¿No? Hay que pedir permiso a las deidades locales para entrar y explorar, porque si no puede haber mala suerte. Y entonces lo que están haciendo esos investigadores es que han aplicado un principio ético. Probablemente el investigador, no sé de qué país era, no me acuerdo, digamos finlandés, no sé si creerá pues en la Pachamama siquiera el finlandés, pero estaba coando. ¿Por qué? Porque está respetando el principio ético, las costumbres locales. Bueno, luego otra cosa que hay que reconocer las limitaciones de la investigación. Yo me acuerdo, esto me pasó a mí. Yo fui a hacer una encuesta en Pasorá, Paiquile. La verdad que una experiencia muy linda. Me acuerdo de ese lugar con mucha nostalgia. De las sandías, de la chirimoya, de haber trabajado muy fuerte y duro. Y de haber hecho la encuesta, porque estuve en los pueblitos haciendo la encuesta. Fui a hacer una investigación ahí en esos lugares. Y claro, nosotros sabíamos que había gente que hablaba solo quechua. Y se nos ocurrió trabajar con encuestadores, con los estudiantes de bachillerato del colegio. ¿Por qué? Porque los bachilleres en ese lugar saben hablar quechua. Y entonces los capacitamos a los bachilleres, les dimos la encuesta y fueron a encuestar. Cuando el entrevistado no sabía hablar español, solo sabía quechua, el bachiller traducía la encuesta en vivo, preguntaba a la persona en quechua, este le respondía y lo llenaba la encuesta en español. Sí, eso sí. No parece mala la idea, ¿no? Parece interesante. Contrato a un bachiller, el bachiller lo entreno sobre la encuesta y vamos allá. El problema, ¿saben dónde estaba? Cuando había preguntas abiertas o en la traducción. Lastimosamente, hay palabras que no se pueden traducir a otro idioma o tienen otro significado. El famoso ejemplo de en inglés, ¿no ve? Good evening, good night. ¿Qué quiere decir good evening o good night? Buenos días y buenas noches. Tardes. Buenos días y buenas noches. Buenas noches. Good evening es buenas noches, pero sin la connotación de que es para dormir. Es un saludo. Good evening y good night, ambos son buenas noches. Good evening. Ambos son buenas noches. Pero good evening es cuando entras y saludas y good night es cuando te despides. O weekend, ¿saben qué es weekend? ¿No ve? Weekend es Semana. fin de semana. Un cantante. Weekend. La broma le hice. The weekend es el fin de semana. ¿Cuándo es el fin de semana?
¿Qué día es el fin de semana? Saturday and Sunday. Saturday and Sunday. Desde el viernes en la tarde es fin de semana. Viernes en la tarde ya es weekend. Entonces, depende de la cultura. La traducción depende de la cultura. Es parte cultural. No puedes traducir una palabra tal cual. Y entonces me acuerdo que hemos tenido problemas en algunas interpretaciones. Después hemos subsanado, etcétera. Pero lo que correspondía era cuando se publicó el trabajo, es reconocer las limitaciones. Mencionar que esta investigación ha tenido una limitación, que es que nos hemos encontrado con personas que hablaban quechua y que lo que se hizo es que hubo un traductor que ha traducido en vivo. Y traducir en vivo tiene sus limitaciones porque no hemos pensado en los diferentes significados de las palabras. Puede haber un sesgo, algo se nos pudo haber ido. Eso es parte de reconocer las limitaciones de la investigación. Luego, otras cosas interesantes, reconocer el conflicto de intereses. Las investigaciones alguien las paga, ¿no? Es cierto que muchos lo hacemos por amor propio, etcétera, pero alguien las paga. O puede haber un conflicto que sesgue nuestros resultados. Por ejemplo, yo estoy trabajando, creo que les he mostrado a algunos ratos, una investigación sobre las universidades públicas, sobre la eficiencia. En algún lado tengo que decir que yo soy investigador de la UNSA. Tengo que reconocer pertenencia. Porque alguien puede decir, claro, como pertenece a la UNSA no la ha calificado mal, la ha calificado bien. O en algún caso, si recibes plata de alguna entidad para que haga tu investigación, hay que reconocer el patrocinio. Por supuesto, Coca-Cola debe pagar investigaciones sobre la hidratación. Entonces, claro, cuando uno ve Coca-Cola pagó esta investigación sobre la hidratación, tendrá que preguntar si Coca-Cola puede tener un interés, ¿no? El patrocinio tiene un interés. Hay que preguntarse esas cosas. Entonces, las investigaciones tienen un pedacito que dice, no todas, ¿no? Pero en muchos formularios aparece conflicto de intereses y ahí se reconoce quién financió la investigación y a dónde pertenecen los investigadores para darse una idea sobre el conflicto de intereses. Bueno, y algunas otras cosas más ya para acabar. Derechos de autor, por supuesto que muchas veces cuando se termina el trabajo de investigación y se lo va a publicar en algún lado, a veces se van cediendo los derechos de autor. No los derechos de autor, los derechos de explotación se ceden, pero nunca se deberían ceder la propiedad intelectual. Me van a publicar un libro en México, un capítulo de un libro en México. Y la universidad que me lo va a publicar, por ejemplo, la universidad ya dice, Vicente Aguirre, me han hecho firmar un documento que dice, Vicente cede sus derechos de explotación a la universidad. Es decir, la universidad va a poder vender ese libro, comercializarlo, hacer todo, porque yo estoy cediendo. Pero, claro, por ética, yo puedo ceder los derechos de explotación, pero no puedo ceder, nunca deberían quitarme mi autoría. Entonces, el principio ético es que no pueden quitarte la propiedad intelectual. Y a veces, pues, pagan a las personas porque hagan investigaciones. Una investigación muy interesante que paga mucha plata a los de la carrera, a los contadores públicos, por ejemplo, es la valoración de una empresa. ¿Cuánto vale la empresa de cementos? ¿Cuánto vale la Coca-Cola? Es un trabajo de investigación. Y se le paga a uno. Pero claro, lo que no se pierde con el pago es que el que lo hizo porque es su trabajo intelectual. Lo que se pierde es después qué se hará con eso, ¿no? Seguramente servirá para hacer un negocio, para vender una empresa. Elian, ¿quieres decir algo? Licenciado, eso de derechos de autor es lo primero que todos lo dejan, lo ignoran. Cuando, digamos, de un libro, un buen libro, digamos, todo lo leen y ahí dicen, él había sido.
pero siempre va a haber alguien que quiere que copia igualito. Y en vez de que por lo menos diga, yo me inspiré en este autor, nada, ponen su nombre y después ahí digamos que alguien les da como tarea, muy bien, van a investigar este libro y quién lo hizo. Hay personas que van a decir, este caballero o señorita lo ha hecho, y otros van a decir, no, él lo hizo o ella. Y ahí hay una pequeña pelea de, no, él lo hizo, ella lo hizo, no, esto fue en este año, pero él lo hizo mucho más antes. Todo eso de derechos de autor, nadie respeta, nadie. Todos dicen, solo tienes que colocar tu nombre y listo, ya, ahí está tu libro. Ya, pero por lo menos se va a respetar mis derechos de que yo hice este libro, yo hice esto. No, si ellos te dicen, sí, ¿por qué no? Y no lo hace. ¿A usted qué me dice, licenciado? Eh, bueno, tiene que ver, lo que hablas tú tiene que ver con dos cosas, ¿no? Con derechos de autor y tiene que ver con el plagio. Que alguien se copie de un libro está haciendo plagio, ¿no? Está cometiendo un plagio. Cuando yo menciono derechos de autor, quiere decir que la entidad te pueden contratar para que tú investigues algo. Entonces, te pueden decir, bueno, ahora tú cedes los derechos de autor para la entidad. No, no se cede, la autoría no se pierde. Lo que se pierde es, depende de tu contrato que haya dicho, se pierde los derechos de explotación. Y ahora, bueno, hay que cuidar los derechos de autor, ¿no? ¿Cómo se cuida los derechos de autor? Pues se cuida inscribiendo la propiedad intelectual en CENAPI. Se busca se inscribe también en el depósito legal. Se busca tener los famosos ICN, ICBN, ¿no? Entonces, hay que buscar mantener esos derechos de autor, ¿no? A través de ese registro de la propiedad intelectual. Para evitar esa cosa que tú dices. Lo que tú dices efectivamente es muy frecuente y hay muchos juicios hasta famosos, ¿no? Por ejemplo, hay un famoso juicio sobre el sistema operativo DOS. Se le atribuye el DOS a Bill Gates. Pero Bill Gates tiene un juicio con un programador que dice que él creó el DOS. ¿Cómo uno se protege? Registrando antes. Este no tiene ICN, este texto, pero la primera versión tenía depósito legal. La primera versión de este documento tenía depósito legal. Claro, desde la primera versión ya han pasado 8 años, creo, 2015, 2014, fue 2015 lo llevé al depósito legal. Ya han pasado 15 años desde que voy haciendo esto. Ahora, claro, lo he modificado muchísimas veces, ¿no? Muy diferente. Debería uno de estos días ir al depósito legal. Bueno, mi fin no es ganar plata con esto, ¿no? No lo estoy haciendo para vender. La idea es que ayude en las clases. Pero igual, como reflexión propia debería cuidarlo, ¿no? Joana, ¿quieres decir algo? Licenciado, quería consultarle. Esto lo que mencionaba, ¿no? Sobre el depósito legal, cuando son documentos en físico, como revistas, bueno, en mi trabajo dejamos 3 ejemplares y es ahí donde obtenemos este registro. Pero en el caso de documentos digitales, ¿cómo es que se lo hace? En el depósito legal también se deja el documento digital, piden CDs. Ahora, son dos cosas diferentes, ¿no? El depósito legal es como un registro que sí puede servir para reclamar derechos de autor, pero el que tiene mucho más peso es el registro en el CENAPI. El CENAPI tiene mucho más peso, asigna un código, ¿no? El Servicio Nacional de Patrimonio Intelectual, ese sí. Yo recomiendo, algo que puede servir para la explotación, para generar lucro, beneficios, hay que registrar en el CENAPI. Software, arte, cosas como esa, ¿no? Entonces, en el CENAPI, además CENAPI hace un trabajito también para revisar que tú lo que estás dejando no haya sido plagiado. Entonces ellos se dan un trabajito de hacer eso. Lo malo del CENAPI es que se paga. En el CENAPI se paga un monto de dinero para el registro. Lo que no sucede en el depósito legal. Lo que se acostumbra es tener ambos, ¿no? CENAPI y depósito legal. Y CENAPI
tiene su procedimiento para registros digitales. Yo este año voy a registrarlo esto, voy a llevarlo a Senapi y lo voy a llevar en electrónico. No es mi intención venderlo ni publicarlo, lo voy a llevar como texto electrónico. Bueno, experimento con seres vivos. No podemos lastimar a las personas en base a esa convención del código de Nuremberg que lo hemos visto en la historia de la ética, pues se tiene que revisar un comité de ética del experimento. Dice que se hace esto, pasa este comité para todos los casos con excepción de las plantas, no sé, bueno, no sé por qué, pero ahí está. Si es con animales o con personas, tiene que pasar por el comité de ética. Bueno, con eso hemos acabado. Tienen una tarea. Deben revisar este texto, subrayar los aspectos éticos. Vamos a ver el video de Jonas Walk y a ver si encuentran otros ejemplos parecidos. Esto ya hemos hablado de hacer chanchullo en clases, qué habría que hacer o cómo se trataría el tema del consentimiento informado cuando se están observando. Prueben un software de plagio. Todo van a ser manuscrito excepto el 4, ¿ya? El 4 es en computadora. Lo demás es manuscrito. El 4 es en computadora. Licenciado, pero ¿cómo, cuando le enviamos la tarea, cómo podremos demostrarle de que el 4 hemos hecho? El 4 agarran, lo imprimen, lo pegan. Está ¿Se dan bien, cuenta, licenciado. no? Sí, licenciado. Y si no tienen impresora, agarran, lo copian a un archivo PDF y junto con su tarea manuscrita lo suben el 4. Licenciado, licenciado, una pregunta. Sí. ¿Cómo de la aplicación tenemos que sacar un screenshot de la interfaz de la aplicación? Sí, un screenshot de la interfaz. Sí, un screenshot, sí. Ah, está bien, perfecto, licenciado, Es gracias. una aplicación en línea, es una aplicación en línea, ¿no? Está en línea. Ustedes colocan buscador de plagio y va a aparecer miles de buscadores de plagio. Se agarran un texto y lo prueban, ¿no? Aquí hay varios, miren, he probado yo varios. ¿Sí? Hay varios detectores de plagio. Lea esto y cite qué principios se han vulnerado. Este es genial, la doctrina del shock. A ver si lo ven, muy interesante. El planeta de los humanos, también muy interesante. Y ayer he estado viendo esto, el fin de semana, uno en YouTube, uno muy interesante en Netflix, que lo voy a anotar aquí. Como tercero. Antes de subir, lo voy a subir hasta el miércoles, ya por favor esto. Ahí voy a anotar una tercera que he estado viendo. Bueno, con eso quedamos. Me estoy olvidando, tenemos que retroalimentarles sobre sus tareas anteriores. La vamos a hacer la siguiente clase. Bueno, quedamos entonces aquí. Nos vemos el próximo lunes. El licenciado Gracias, este miércoles licenciado. subirá. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado, muchas gracias.